tardes. Bueno, yo soy Lola Osuna, soy la jefa de servicio, creo que casi todos nos conocemos, pero bueno. Tengo el honor de presentar esta tarde a Ana Isabel Bernal Triviño, que va a impartir una ponencia con el título Errores y bulos, la información sobre prostitución en prensa. Y de Ana, pues comentaros que es doctora en periodismo y máster en historia del arte por la Universidad de Málaga. Actualmente es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, periodista y columnista del periódico sobre sociedad y derechos humanos. Ana trabaja como redactora colaboradora en la sección Política y Sociedad del Diario Público y colabora en las mañanas de la 1 de Televisión Española, en las mesas de sociedad y política del programa. Por su trabajo a favor de los derechos humanos y en defensa de los derechos de la mujer, publicando artículos en medios como La Marea o El Español. Ha sido reconocida como una de las periodistas más relevantes en derechos humanos, recibiendo el Premio Solidaridad del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, el Premio La Buena Prensa y el Premio de Comunicación No Sexista de la Asociación de Dones Periodistas de Cataluña. Y bueno, no perdamos el tiempo y vamos a escucharla. Ana, cuando quiera. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias primero por esta invitación y sobre todo gracias por crear unas jornadas de este tipo, sobre todo cuando recientemente hemos tenido que hacer una campaña para justo lo contrario, para que no se hicieran unas conferencias en defensa de lo que denominan trabajo sexual dentro del ámbito de la universidad. Como yo siempre digo, el caballo de Troya, pues claro, lo tenemos dentro y lamentablemente va a ser un discurso que cada vez va a ir aumentando y por lo tanto el abolicionismo o se hace más fuerte o entonces va a estar complicado. Sobre todo teniendo a la vuelta otras elecciones y ya sabemos cómo es la derecha, que al margen de cuestiones morales tenemos algunos partidos conservadores que son muy liberales siempre que se trata del cuerpo de la mujer y de sus derechos. Bueno, he querido centrar la conferencia en los errores y bulos porque creo, siempre lo digo, que los medios de comunicación tienen una función social. Los medios de comunicación tienen que aprender a comunicar bien, a informar bien sobre prostitución, pero también la sociedad tiene que ejercer un ejercicio de militancia informativa y aprender en qué consiste todo esto para saber cuándo le están tomando el pelo, para saber cuándo no le están informando bien, para saber cuándo un medio de comunicación se está equivocando, porque el hecho de conocer la prostitución desde dentro, de conocer la trata, bueno, pues muchas veces este tipo de noticias, al igual que cualquier noticia de violencia machista, de violencia de género, pues realmente no se trata pues, con toda la rigurosidad, a lo mejor que otros temas, como por ejemplo economía o por ejemplo como política. Precisamente porque no consideran que la violencia hacia la mujer es un asunto político, lo consideran como un crimen, lo consideran como parte social, lo minimizan. Y eso es lo que hace que continuamente se produzcan errores en el tratamiento de la información y eso es lo que hace que a la opinión pública no le llegue una información correcta y no se pueda hacer una idea real del drama que se esconde detrás de la prostitución. Lo iremos viendo, quiero ahora mismo avanzar un poco. Yo recuerdo perfectamente que he crecido en programas como Moros y Cristianos, como el programa de Sardá, etcétera, en el que siempre se ha ofrecido la voz de una prostituta, pero una prostituta que hacía prostitución de lo que denominan de lujo, la prostituta que está muy orgullosa de serlo, y nunca se llevaba a este tipo de foros ni de debates a las prostitutas reales, a las que están realmente en la calle, pringadas, soportando la violencia, soportando jornadas que las dejan exhaustas. Y bueno, eso es lo que impide, ¿no? Que realmente la gente impida conocer qué es lo que hay detrás de esa prostitución. Siempre me gusta empezar recordando, porque si no vamos mal, yo insisto mucho en el concepto feminismo y me irrita un poco cuando se utiliza el concepto igualdad para sustituir al feminismo. No porque el feminismo no sea la consecución de la igualdad, que lo es, sino porque me lo han dicho muchas compañeras, vamos a utilizar la palabra igualdad porque el feminismo está mal visto y entonces queda mejor y parece menos duro o menos violento
sobre todo para intentar convencer a los hombres. A mí me importa un pimiento, como siempre digo con esto, entonces yo reivindico mucho la palabra feminismo, la palabra feminista, porque es verdaderamente la que nos representa como los derechos humanos de la mujer. E insisto en este marco mucho, porque lamentablemente la palabra feminismo, bueno, ya sabemos desde las sufragistas cómo se las ridiculizaba, ¿no? La palabra feminismo ha sufrido a lo largo de siglos y siglos, aunque es una palabra relativamente reciente, ¿no? Pero ha sufrido ese proceso de estigmatización y de ridiculización continua, que a día de hoy lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo, por ejemplo, en esta campaña electoral protagonizado por partidos políticos como Vox, por ejemplo, u otros como Partido Popular o incluso Ciudadanos que cada 8M tienen un fervor especial por un grupo de feministas para atacarla y por decir que ese feminismo no nos representa. Lamentablemente, si no te representa ese feminismo, mal vas, porque es el único feminismo que existe, el único que ha conseguido los derechos humanos de los que tú hoy día puedes gozar, y por lo tanto hay que marcarlo siempre en ese espacio jurídico que realmente que tenemos una serie, ahora lo veremos, una serie de convenios internacionales, tenemos leyes que nos respaldan, y si no reivindicamos desde esa postura el feminismo van a seguir ridiculizando. Y por lo tanto, frente a su ignorancia, que al fin y al cabo, cuando se burlan y cuando nos banalizan y cuando pretenden dañar nuestra propia historia, están haciendo un ejercicio supino de ignorancia, no es otra cosa, pues tenemos que responderles con esto, ¿no? Con todo lo que es nuestro patrimonio, porque esas leyes son nuestros patrimonios y es lo que tenemos que defender. Quería recordar esta frase de Lord: de las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Y esto viene porque precisamente lo hemos visto, como digo, hace muy poco, cuando ha pasado ahora estas jornadas en la universidad que defendían el trabajo sexual. Hemos visto en las redes sociales debates, yo por ejemplo lo he visto entre compañeras del periodismo, en el que, compañeras que obviamente defienden, dicen, no, pero yo no soy regulacionista, yo no soy abolicionista, pero, yo siempre digo, y así comienzo todas mis conferencias, soy feminista radical y por lo tanto soy abolicionista, porque no comprendo el feminismo desde otro punto de vista y no me avergüenzo, y al revés lo digo con muchísimo orgullo, porque creo que es lo más transversal que pueda haber y es lo que más defiende los derechos humanos, que es lo que deberíamos de defender todo el mundo. E insisto en esta frase porque, claro, si la prostitución es un sistema patriarcal, no sé qué narices hacemos defendiendo las propias herramientas que el amo ha creado para someternos y para violentarnos. Esto, por mucho que se lo digo a algunas compañeras, siguen sin reflexionar, supongo, pero carece de toda lógica que estemos defendiendo instituciones patriarcales, porque al fin y al cabo nos estamos sometiendo a todas. El problema es que consideramos la prostitución como de esas mujeres que han caído ahí, minoritarias, y que sálvese quien pueda. Y no, al final la prostitución nos representa a todas, es el cuerpo de todas y nos termina deshumanizando a todas. Y el problema de individualizarlos y no considerar que es algo que nos afecta al conjunto de mujeres es lo que hace que muchas veces no tomemos este tipo de posturas. Lamentablemente, porque insisto también en esta idea, y duele manifestarla, sabemos que aquí pues, se contabilizan las víctimas de violencia de género, no tenemos una contabilización de las víctimas de violencia machista, por ejemplo, de las mujeres violadas que sea exhaustiva, ¿no? Pero es que cuando una mujer que ejerce la prostitución es asesinada, que en feminicidio tenéis, lamentablemente todos los años aparece alguna, de las que se sepan, esas mujeres nunca van a quedar contempladas en ninguna estadística porque no se considera que es violencia lo que se ejerce tampoco sobre ellas. Y mucho menos van a aparecer todas las que quedan con traumas a lo largo de su vida, que terminan en la pobreza, muchas de ellas en la calle, sin recursos, sin salidas y algunas absolutamente enloquecidas. Supongo que lo conoceréis, el libro del proxeneta de Mabel Lozano. Yo os recomiendo a todas que lo leáis o que veáis el documental que ella hizo, porque ahí refleja la historia de unas cuantas mujeres, de 3 o 4 mujeres, y veréis el final que tiene. Dista mucho del glamour que muchos medios de comunicación tratan en muchas ocasiones el tema, y por eso sigo sin comprender que haya compañeras que no defiendan el abolicionismo.
Insisto en esto porque, bueno, como digo, yo no he nacido feminista ni yo tampoco he nacido abolicionista, es algo que vas descubriendo conforme el resto de las compañeras te van abriendo los ojos y vas conociendo las historias del resto de las mujeres, sobre todo con lo complicado que es conocer las historias de la prostitución, precisamente porque considerarlo como un mundo marginal cuesta todavía más que a lo mejor un caso de violencia de género. Entonces, para mí, lo que siempre me vendieron, como yo decía en esos programas de televisión, y que la prostitución, bueno, pues era algo moderno, ¿no? No eras una recatada, no eras una puritana, vivías el sexo con libertad, no estaba mal, si no te llegaba para pagar la facultad, podías ejercer la prostitución de forma temporal, porque era una salida perfectamente admitida, y bueno, ¿no? Lamentablemente así hemos ido creciendo, ¿no? Yo que vengo de un barrio obrero, lamentablemente todas, yo creo, no sé en estas salas cuántas hemos crecido con la idea de, bueno, siempre te puedes meter a putar, pero no lo hemos escuchado nunca de ninguno de nuestros hermanos, de ninguno de nuestros primos, ¿no? Siempre la solución ha sido la alternativa para nosotras. Y todo esto, todo este tipo de mensaje de, bueno, de que la prostitución al fin y al cabo no está tan mal, está peor trabajar en el McDonald's, que ahora lo veremos, pues es fruto, que esto lo quería yo poner como la fase final, pero bueno, lo voy a decir al principio porque si no me voy a desgastar, y este es el tema para mí que más me irrita y que más me enfada y que realmente me supera. Todo esto proviene de un discurso posmodernista y un discurso neoliberalista en el que todo vale, en el que todo tiene un precio y en el que prácticamente como los conceptos no importan y todo es relativo, bueno, la prostitución entra en algo más que no se analiza como sistema, en algo más que no se analiza como un ataque de los derechos humanos, y todo este conjunto que hemos creado de normas y de derechos se termina desmontando en cuanto llega este posmodernismo en el que todo vale. Y aparte, esta frase la quiero conservar porque lamentablemente en el ejercicio sobre todo del periodismo me he encontrado muchas compañeras que a otras compañeras incluso, o incluso a mí, nos han tachado de tránsfobas, nos han tachado de racistas, cuando precisamente ellas defienden la prostitución y hacen que sus compañeras, negras por ejemplo, terminen ejerciendo la prostitución porque ellas la defienden y después dicen que ellas no son las racistas. Pero yo, por ejemplo, acordándome de la revista, bueno, de Afroféminas. Afroféminas yo todavía no he visto ningún artículo dedicado a las mujeres que están en la frontera con Melilla y que son violadas y que después las montan y las traen para acá para ejercer la trata. No lo he visto todavía, pero sin embargo sí he visto peleas en las redes sociales cada 8M, porque bueno, la identidad se pone como el centro del debate en vez de considerar de que es algo que nos afecta a todas. O, por ejemplo, compañeras que llaman transfobas a otras, cuando desde el abolicionismo precisamente lo que estamos defendiendo es que esas compañeras trans le debemos a ellas el poder ejercer un trabajo digno y que no por ser mujeres transexuales tengan que estar abocadas a la prostitución como única salida laboral. Entonces me irrita enormemente ese discurso de la doble moral que sostienen algunas, en el que se permiten con el lujo de insultar a otras compañeras cuando ellas desde su propio ejercicio de lo que denominan su feminismo ni siquiera están ayudando a compañeras que por cuestión de raza, de clase, no pueden salir y tienen que ejercer la prostitución por obligación. Esa es la parte que más me irrita de todo este discurso y lamentablemente cuando alguna de ellas defiende el regulacionismo y se rasca un poco, te encuentras de este discurso que realmente es muy falso y es muy hipócrita. Entre el fondo, por ejemplo, tenemos este artículo de Silvia Federici en el que ella titula "El sexo para las mujeres ha sido siempre un trabajo". Es muy habitual por el grupo de compañeras que defienden el regulacionismo de buscar voces del feminismo que han tenido mucha trayectoria para callarnos a las abolicionistas como diciendo, bueno, tal, mira, el referente este es intocable, si ella lo dice, va a misa. Bueno, vuelvo a decirlo, es que me resbala que Silvia Federici opine esto, coincido en muchas posturas con Federici, pero aquí creo que realmente ha perdido la cabeza, no le puedo encontrar otra explicación. Y ella me irrita bastante cuando hace esta reflexión, porque dice que si desde un lugar donde tienes varias opciones le dices a otra mujer
no debes hacer esto, estás hablando desde una posición de privilegio. Y ahora dice, ¿qué vamos a decir de las mujeres que trabajan en los ejércitos en la cárcel? ¿Es mejor dedicarse a eso? Me hace gracia cuando hacen este tipo de reflexiones, el otro día otra compañera lo hacía, es que es mejor que ser limpiadora. Bueno, es que al final, tú que pretendes ridiculizar a la abolicionista diciéndole que es una clasista, la clasista eres tú. Porque en cuanto tú realmente te ves desde una posición de privilegio para decirle además lo que tienen que hacer y para decir, bueno, pero tú sí vales para la prostitución, pero yo no la voy a ejercer porque estas que defienden este tipo de frases, Silvia Federici no está ejerciendo la prostitución, se está forrando vendiendo libros y haciendo conferencias. Si tan digna la salida, lo podría ejercer, pero es que ninguna al final lo hace. O por ejemplo, aquí tenemos cuando Angela Davis, otra referente, dice que cuando viene a Europa debe tener cuidado cuando habla de feminismo abolicionista porque no se refiere a la prostitución. Yo creo en el derecho de las trabajadoras sexuales de organizarse. Bueno, no sé, yo creo que Angela Davis, alguien debe de decirle que la mayoría, bueno, que España es uno de los principales países consumidores de prostitución y que precisamente la amplia llegada de mujeres que provienen de África se hace con ese fin, con fines de trata y para que ejerzan la prostitución. Si realmente ella, que ha sido la defensora del feminismo negro, la defensora de un feminismo antirracista, no sé qué hace defendiendo una institución en la que somete a sus compañeras negras a vivir en burdeles, en carreteras, en polígonos industriales, siendo violadas y ejerciendo la prostitución sin querer. Yo sigo sin encontrarle una explicación lógica a esto, salvo que el lobby de la prostitución es enorme, tiene muchísimas implicaciones y sobre todo que tenemos una izquierda posmodernista que ha perdido el norte y que se cree que este discurso es el moderno. Y de moderno, insisto, no tiene absolutamente nada porque seguimos ejerciendo y defendiendo lo que se ha defendido durante toda la vida. Cuando muchas veces dicen, es que no escucháis a las prostitutas. Bueno, yo siempre digo que lo que estamos cansadas es de escuchar a las prostitutas que van a los debates de televisión y que ejercen en una minoría, vamos a decir, porque ellas quieren, aunque esto podemos profundizar bastante, y sobre todo aquellas que se dedican en las páginas de prostitución de glamour y de alto nivel. Entonces yo creo que lo que estamos falta realmente es de escuchar a las mujeres que han sido prostituidas, a las mujeres que han tenido que ejercer la prostitución por obligación. Entonces, a esa famosa frase, o lo que decía Federici, de es peor hacer otro tipo de profesión, yo siempre les refiero esta frase de Belina que decía, del otro lado, sostenían que la prostitución no se trata solo de violencia y que puede ser muy empoderadora para las mujeres y definitivamente mejor que el trabajo que en McDonald's. Entonces yo les dije, bueno, al menos cuando trabajas en McDonald's no eres la carne. Creo que es un ejemplo bastante evidente en lo que te terminas convirtiendo y que obviamente desde la izquierda no vamos a defender fábricas como McDonald's, ¿no? Ni desde el punto de vista de los derechos laborales ni desde el punto de vista del ecologismo, pero obviamente es una salida bastante mejor y que va a dejar bastante menos traumas, sobre todo psicológicos e incluso físicos, y a día de hoy todavía no creo que ha muerto ninguna trabajadora yendo al McDonald's. Sin embargo, cada vez que te encierras en la habitación con un tipo que va a violarte y que paga precisamente para someterte y violentarte sexualmente, presínate por si sales viva de allí. Esa es la gran diferencia. O por ejemplo, también cuando mencionan el concepto de trabajo sexual, siempre digo que, bueno, que esas personas que lo defienden, si entonces están posicionándose con ese concepto, creando esa categoría laboral de trabajo sexual, entonces vamos a dar, eso lo que provoca de forma inmediata es dar una legitimidad al concepto de proxeneta, ¿no? También. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que a una generación de hombres no solamente sean puteros, sino que vean el proxenetismo, bueno, pues como también una salida digna y no lo vean como un delito. Y esta es la pregunta que siempre se le lanza a la izquierda, ¿no? Que si no queremos mercantilizar, por ejemplo, la sanidad o la educación y hacemos manifestaciones y hacemos grupos, porque hay un grupito bastante notable dentro de la izquierda que sostiene este discurso regulacionista.
creo que por una parte a veces pensaba que podía ser falta de ignorancia, pero yo creo que a día de hoy ya de ignorancia no es, sobre todo porque muchas de esas compañeras están dentro de partidos políticos y conocen perfectamente la estructura. Como digo, esa idea, ¿no?, del mito de la prostitución como el glamour o como algo digno, como una salida normal, ¿no?, fue con la que yo crecí y conforme fui aprendiendo de compañeras, vi que no había nada revolucionario en defender la prostitución porque estaba defendiendo lo que ya se estaba ejerciendo desde hace siglos, que era la pérdida de autonomía sobre nuestro propio cuerpo, que podemos irnos hacia mucho más allá con la creación del patriarcado y el libro de Gerda Lerner, que siempre digo a todo el mundo, por favor, que se lo lea, y que vea cómo el sometimiento de la mujer y que el origen del patriarcado está en esa privatización del cuerpo de la mujer, en atacar su libertad sexual y su reproducción, ¿no? Ese era el objetivo. Y aparte es que, como digo muchas veces, creo que lo que nos falta como sociedad, vale, desde el 8M del 2017 fue la caña, triunfamos, pero realmente ¿cuánta memoria feminista hay en esas calles? ¿Qué conocemos de nuestra propia historia? Y no solamente lo estoy diciendo, o sea, sé que en parte todas hemos partido como un grupo de analfabetas porque ni siquiera ni en nuestra escuela ni en nuestra educación cercana nos han enseñado nunca nada de nuestra propia historia feminista, si ni siquiera hemos tenido ni autoras de referencia, no hemos tenido referentes ni en nuestras clases apenas de literatura, ni en nuestras clases de filosofía, nada, estamos falta de eso. Pero obviamente, ¿qué hacemos defendiendo postulados machistas, como es en este caso de la prostitución, cuando desconocemos que durante toda la historia del feminismo, las feministas veteranas, nuestras madres feministas, ninguna defendió la prostitución? Que eso es una movida desde los años 80 hacia acá, que es cuando empieza a ocurrir. Pero nunca a lo largo de la historia se ha defendido la prostitución, al revés. Ha sido el feminismo el primero que ha empezado a cuestionarlo como una institución patriarcal, como una institución violenta, una advertencia hacia los hombres. Ahí dejo un montón de mujeres que han sido referencia y que han hecho este tipo de reflexiones y que tenemos el deber de conocerlas para no meter la pata, porque es que entonces el feminismo, si es todo, feminismo es nada. Y es nuestro trabajo también, nosotras vamos tomando un relevo, esto es un ejercicio de relevo y ahora mismo somos nosotras la generación que tiene que hacer frente. Si no conocemos la agenda feminista, que es lo que ha ido defendiendo a lo largo de este tiempo, ¿qué narices estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo y lo único que estamos haciendo es permitiendo que el patriarcado gane espacio, porque realmente cuando estamos defendiendo la prostitución lo que estamos haciendo es que le estamos dando espacio al patriarcado y ellos están tocando las palmas viendo que ni siquiera nos tienen que convencer. Y aparte, me gustaría, aquí lo he puesto en morado por referencia, yo he escrito sobre ello, podéis buscarlo con mi nombre y con mujeres de la CNT. Las mujeres de la CNT, el grupo de mujeres libres que se creó hasta, bueno, lamentablemente hasta antes del golpe de Estado y el inicio de la guerra civil, en esas revistas magníficas que hay de mujeres libres, tenéis que leer cómo hablaban ellas de la prostitución. Eso eran mujeres de izquierdas, eso eran mujeres comprometidas con los valores humanos, con nuestros derechos. Eso sí era feminismo, no los panfletos que nos están vendiendo últimamente, que bueno, como ahora a partir del 8M el feminismo se puso de moda, pues aquí parece que simplemente el hecho de ser mujer ya vale para hablar. Y no, tenemos una trayectoria, tenemos una historia, tenemos un patrimonio que tenemos que respetar y que tenemos que seguir cumpliendo con esa pauta y con esa ruta. Por ejemplo, esto cada vez que es el aniversario de Clara Campoamor se nos llena el Twitter y las redes sociales de frases de Clara Campoamor. Bueno, pues regulacionistas, leer un poco a Clara Campoamor, que fue una de las personas que peleó para la abolición de la prostitución durante la República. Bueno, pues definía así la prostitución. La prostitución es la posibilidad de la degradación de un enorme número de mujeres y de un número de hombres a quienes las leyes les dicen que pueden acercarse a una mujer sin amor, sin simpatía, sin ni siquiera un gesto cordial de estimación. Es decir, Campoamor va a la propia base de la relación humana, de la relación entre hombre y mujer. Esto lo sitúo un poco para ver si empezamos a respetar y a considerar que cuando defendemos las posturas abolicionistas lo estamos haciendo desde, insisto, ese marco de derechos humanos que si no lo defendemos estamos perdidas y que si por lo tanto, si defendemos los derechos humanos lo defendemos todo. Por ejemplo, no me vale defender la ley de violencia de género, pero ahora no me vale
decir, bueno, pero soy regulacionista. O somos feministas pero no somos a medias. Ese es el concepto y sobre todo es la necesidad de que lo necesitamos ya, porque mientras nosotras estamos aquí reunidas en este congreso estupendamente y cómodas en estos sillones, hay mujeres llorando, esperando a recibir al siguiente cliente que las va a violar en una habitación. Y esas mujeres esperan una solución. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, estamos condenando a esas mujeres a seguir sometidas a eso. Y lamentablemente, esa falta de contexto de historia feminista y de derechos humanos se refleja muchas veces en los medios de comunicación a la hora de tratar la prostitución. Insisto que lo primero que falta, uno de los grandes errores cuando se trata de la prostitución, es la falta de contexto y la falta de ese contexto en los derechos humanos. Es decir, esto no solamente pasa en la prostitución, pasa cuando voy a cualquier medio de comunicación y hablo de violencia de género. No sé si la gente sigue asumiendo que los derechos se lo han dado regalados y que nacieron con ellos debajo del brazo y que a nadie dio ante la cara por ello, ni nadie le dieron palizas, ni absolutamente nada. Aquí los derechos humanos parece que se han conseguido por arte de magia y con absoluta tranquilidad. Bueno, lamentablemente ha habido muchas mujeres que han dado la cara antes por nosotras y entre ellas tenemos nuestro marco de la CEDAW. La CEDAW, que es lo que se reconoce de forma general como los derechos humanos de la mujer y que se cita muy pocas veces, lamentablemente, aclara en su artículo 6: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución de la mujer. La CEDAW no es de hace 2 días, la CEDAW tiene ya unos cuantos años. Yo nací, la CEDAW ya estaba creada. Y ya se hablaba ahí de la prostitución y de la trata de mujeres. Por esto, insisto, tenemos que volver a nuestra agenda feminista, a nuestro marco de referencia, a lo que siempre ha defendido el feminismo, no a lo que están defendiendo 4 o 10 de hace unos cuantos años para acá. Y aparte, ahora voy a ser un poco más extensa, porque muchas veces también dice, bueno, pero es que últimamente nadie se ha pronunciado. Bueno, si el Parlamento Europeo se pronunció en una resolución en el año 2014, el Parlamento Europeo, o sea, no estoy hablando de la Antártida, estoy hablando de algo que entra en nuestro contexto y que nosotros que nos consideramos países desarrollados, mínimo tenemos que tener este punto de partida, porque claro, si todo vale, de aquí a unos cuantos años vamos a terminar justificando también la pedofilia, al ritmo que vamos. Este Parlamento Europeo, como digo, ha sido una resolución. He querido destacar aquí unas cuantas ideas claves que el Parlamento recoge en la definición de la prostitución. Madre mía, que son 6:30 ya. Bueno, voy a ir rápido. En el primer artículo dice, reconoce, lo digo por... Bueno, es que se me juntan las ideas. El tema está en que cuando dice la prostitución y trata son cosas diferentes. Bueno, no, esto ya lo veremos después. Pero fijaros aquí como el Parlamento Europeo, en la primera frase ya dice, reconoce que la prostitución normal, la guay, vamos a dejar la guay, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contraria a los derechos humanos. En el punto 2, insiste que debe respetarse la salud de todas las mujeres, el derecho a disponer de su cuerpo y de una sexualidad libre de coacción. En el punto 3, destaca los diversos vínculos entre prostitución y tráfico de personas y cómo la prostitución alimenta el tráfico de mujeres. Porque claro, si no cortamos la demanda, el flujo sigue abierto. Bueno, ahí os dejo esos datos. Si buscáis esa resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero, tenéis toda esa cantidad de datos que, por si en algún momento tenéis que dar un zasca, como siempre digo, pues nunca viene mal. Insisto, sigo con el Parlamento Europeo. En el punto 4 reconoce que esta es la otra trampa cuando se habla de prostitución, ¿no? Que muchas veces te echan en cara que, bueno, cuando se ciñe el debate a mi experiencia. Bueno, lamentablemente es que no tenemos datos reales, o sea, siempre estamos manejando una realidad que el drama que se refleja es la punta del iceberg de lo que hay debajo. Porque lamentablemente la mujer que está ejerciendo la prostitución de forma obligada no va a levantar la mano y va a decir que lo está ejerciendo.
Entonces, solamente conocemos aquellos casos pues, que llevan a APRAN o que llegan a otro tipo de asociaciones de mujeres que se logran salir, que piden ayuda, y eso es lo que nos llega. Pero lamentablemente, por debajo, existe una realidad que desconocemos. Y una realidad, ojo, que estas que defienden el regulacionismo, cuando defienden esa prostitución, no solamente están condenando a mujeres adultas, están condenando a niñas y están condenando a niños. Porque la demanda sexual que determinados hombres tienen incluye a esos menores. Por lo tanto, no veamos la prostitución solo como de mujeres empoderadas que hacen lo que quieran con su cuerpo. Es que esa existencia de esa prostitución condena a menores a ejercer de forma obligatoria. En el punto 5 habla de los efectos perjudiciales que tiene la prostitución en la cuestión de salud, pero también los traumas sexuales, los físicos, los mentales, que estas mujeres terminan siendo adictas al alcohol, a drogas, que se pierden el respeto por sí mismas, porque obviamente la prostitución te derriba la autoestima y recuperarla tienes que estar muy bien arropada para conseguirlo, y que además presentan un mayor índice de mortalidad que la población media. Es que no entiendo qué hacen las compañeras defendiendo el regulacionismo cuando, por ejemplo, hemos visto en Alemania que venden a esas mujeres junto con un hot dog, junto con un perrito caliente, y que muchas de esas mujeres, pues sí, terminan muriendo antes porque lo que han tenido de vida no se puede calificar como vida. Aquí también añaden cómo los compradores de sexo, porque claro, ellos pagan, ellos exigen y por lo tanto piden sexo sin protección, lo que incrementa a su vez el riesgo de sus efectos perjudiciales para la salud. En el punto número 6 hace hincapié que la prostitución forzada, la prostitución y la explotación tienen consecuencias físicas y psicológicas devastadoras y duraderas, incluso después de haber cesado. Insiste en los niños y en los adolescentes, en la desigualdad de género, y en este punto, esto es importante, reconoce que la prostitución y prostitución forzada pueden tener un impacto en la violencia contra las mujeres en general. Por eso es importante este estudio del Parlamento Europeo, que es lo que yo decía al principio. Deja de considerar que esto es de una minoría y que nos afecta a todas. Y solo desde ese punto de vista podremos defender el abolicionismo y no pensando que esos son un grupo de mujeres marginales que a ella le ha tocado y que hacia adelante. Dice que las investigaciones sobre los clientes muestran que los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer. Y hace hincapié en que, bueno, insisto en que esta normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer, y esta es la idea, lo que yo quiero insistir, en que los que compran sexo son más proclives a cometer actos sexuales coercitivos. No es de extrañar que raro es el caso cuando tú te acercas a un centro de compañeras que han sido violadas. Raro es que si realmente damos con el agresor, ese tío no sea un putero. Raro es el caso. Entonces, claro, considera pues, que todas las mujeres están a su servicio pagando o no pagando. Y tiene completamente deshumanizado el concepto de mujer, y por lo tanto pues, la misoginia la tiene, como digo, a flor de piel. Otro de los grandes errores en la información de la prostitución, pues que hay que poner el foco en los prostituidores y en los proxenetas, en esa visión que ofrecen del cuerpo de la mujer, en su cosificación, en la hipersexualización, no solamente de la mujer, sino también de las niñas, el cómo la prostitución les hace pensar y considerarse en revalidar su imagen y su autoestima como macho, porque no entienden la masculinidad desde otro punto de vista. Aquí, por ejemplo, este titular me gustó, ¿no? Que fuera el de la Operación Carioca, ¿no? Reflejar las propias palabras del proxeneta, ver cómo hablan de las mujeres, cómo las deshumanizan, cómo para ellos no valen absolutamente nada, porque una vez que han sido por ellos utilizadas, usadas y han caducado, como ellos hablan de la carne de esta mujer ha caducado, a ellos les da igual desprenderse de una mujer. Que alguien me diga desde el regulacionismo que esto es admisible, porque esto va a pasar, esto pasa. Se está pasando en la situación legal en la que estamos, cuando el regulacionismo se llega a aprobar, si se consigue, esto va a ser la tónica de cada día. Aparte, cuando se informe sobre ellas, que no se las trate, insisto, de esa forma marginal, porque no es algo aislado el hecho de que ella esté allí. Ella está ahí porque todo esto forma parte de un sistema, de una idea sobre el concepto de mujer,
que todo esto son redes criminales, lo que se sustenta detrás de la prostitución, no es un negocio limpio. Obviamente, insistir siempre que es una cuestión de género, bueno, ahora lo veremos después en la ley de igualdad, y que realmente estas mujeres están ejerciendo la prostitución pero porque existe una demanda. Ahí es donde hay que poner el foco. La prostitución no existiría si ellos no demandaran ese sexo. Y cómo no, bueno, ahí tenéis esa frase de Moran, pero hay que hablar de que son mujeres pobres. Alejar ese concepto de glamour, insisto, que tanto nos venden precisamente para normalizarlo, ¿no? Y para pensar que no es tan grave ejercer la prostitución. Y cómo ese concepto de feminización de la pobreza, que lamentablemente, y conforme vayamos encadenando crisis económicas, va a ir aumentando. Y lamentablemente eso es lo que nos hace que cada una de nosotras no sabemos nunca lo que podemos terminar, dónde podemos terminar. Quiero que todo el mundo sea consciente de eso. No sabemos si vamos a terminar con una mano delante y otra detrás y en qué situaciones vamos a vivir. Y obviamente, si tenemos un marco abolicionista, pues podremos agarrarnos a buscar una sanidad digna, y si tenemos un marco regulacionista, estaremos condenadas a todo lo que estamos viendo. El desconocimiento, como digo, de las leyes y de las sentencias. Se supone que hay gente que conoce que tenemos la ley del 2004 de violencia de género, y esa ley dice que los medios de comunicación tienen el deber de sensibilizar y prevenir. Obviamente, si desde el medio de comunicación estamos defendiendo una posición regulacionista, no sé qué violaciones vamos a impedir, no sé qué consumo de prostitución vamos a impedir y no sé qué capacidad de sensibilización a las próximas generaciones, porque hay algunos que ya son zoquete y no van a cambiar de parecer, pero al menos que las nuevas generaciones crezcan con una nueva mentalidad sobre el cuerpo de la mujer. Pero, por ejemplo, quería resaltar esto, la Ley de Igualdad de 2007, en su artículo 36 dice: los medios de comunicación velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y difusión del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a ver, si tenemos una ley de igualdad que durante todo el rato nos está diciendo que mujeres y hombres somos iguales, ¿qué narices hacemos defendiendo una posición regulacionista que lo que hace es profundizar en la desigualdad? Defendemos las leyes para una cosa, pero no las defendemos para otra. Esa es la gran contradicción en la que nos estamos moviendo continuamente, y es la gran contradicción que se sigue reflejando en los medios de comunicación. Aquí os he puesto algunos titulares, algunos son buenos, otros ya veréis que mejor que no existieran. Pero bueno, en ese desconocimiento de leyes y sentencias, por ejemplo, hace relativamente poco, esta sentencia del Supremo la deberíamos de tomar como marco de referencia a quienes nos dedicamos a los derechos humanos. El Supremo definió la prostitución como la esclavitud del siglo XXI, que realmente es lo que es. Cuando se habla de que la esclavitud, bueno, es algo ya pasado, que no sucede, sí, sigue ocurriendo en los burdeles de nuestra carretera. Lo que pasa es que miramos de lado y hacemos como, bueno, ya pasará. Pero no, nosotros con nuestra situación y con nuestra decisión política estamos comprometiendo a que esa situación se perpetúe. Aquí, por ejemplo, recojo este párrafo de la sentencia que dice: no hace falta irse a países lejanos para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, a lo largo de las márgenes de nuestra carretera, donde hallar el crudo terne, en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas, a las que sin rubor alguno se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales seres humanos se ven violentados a pagar hasta el billete de cierto de ida a su indignidad. Por ejemplo, en esta información, afortunadamente, se incluye por lo que pasan estas mujeres, ¿no? Reconoce cómo ellas desconocían que iban a terminar ejerciendo la prostitución, cómo fueron engañadas, cómo las encerraron, cómo fueron golpeadas, cómo fueron explotadas cada día, cómo las amenazaban a ellas, incluso a sus familiares, para que tuvieran que pagar esa deuda que contraían, cómo las atemorizaban con rituales de vudú, les cortaban el pelo, vello púbico, de las axilas, las uñas, cómo las forzaban incluso a beber brebajes para evitar, con miedo, que a ellas les pasara algo a sus familiares. No sé si podéis imaginar un mínimo del dolor, del miedo, del espanto y del terror que tiene que ser verte encerrada en una habitación, en 4 paredes, sin poder pedir ayuda, y saber que durante día tras día, cada vez que te levantes y cuando te vuelves a acostar y te vuelves a levantar, vas a tener que chuparle la polla a un tío, que te penetren y que te sometan
a las aberraciones que ellos quieran, sencillamente porque tú como mujer, por haber nacido como mujer, es la solución que te han dado para poder salir de la pobreza. Esa es la realidad. Y como no tenemos ese punto de vista en las informaciones que tratemos sobre prostitución, no estamos contando la verdad sobre la prostitución. Esta es la realidad, esta es la amplia mayoría. Hay muchos bulos sobre la prostitución, que es la parte que tenemos que atacar. Por ejemplo, el típico que te dicen las regulacionistas es que la abolición es prohibición. Falso. Ya les he hablado aquí hoy por activa o por pasiva, no voy a profundizar, pero ya sabéis que la abolición no persigue a las prostitutas. Si después alguien quiere ejercer la prostitución, incluso a las que atacan de que como no es trabajo sexual no están cotizadas, bueno, yo cuando no tengo el epígrafe de periodista dentro de la Seguridad Social, me he dado con alta de escritora y estoy cotizando, y eso no me impide cotizar y tener acceso a mi sanidad pública y a otro tipo de servicios. El abolicionismo no me va a impedir que tú te des de alta como autónoma y si quieres seguir ejerciendo la prostitución, lo des. El abolicionismo lo que va a ayudar es a salvar a esas mujeres que no saben cómo pedir ayuda y que tenemos que sacarlas de ese tipo de redes, primero para recuperarlas psicológicamente y para intentar superar ese trauma y para intentar insertarlas en la sociedad y que puedan tener una vida digna, al menos un mínimo. También, cuando muchas veces nos atacan a las abolicionistas de que es que lo que vamos a conseguir es que las mujeres sean perseguidas, bueno, quiero recordar que las prostitutas multadas actualmente en la calle no es por culpa del feminismo, no es por culpa de las abolicionistas que hemos creado una ley, es por culpa de la ley Mordaza que aprobó en su día el Partido Popular y esa es la razón que hay detrás. Pero no tenemos las abolicionistas absolutamente la culpa sobre ellos y de hecho las abolicionistas han manifestado para que no se persigan a esas mujeres. Otro de los grandes mitos y de los grandes bulos es que el abolicionismo es moralista, es decir, nos comparan, pues, por ejemplo, con que somos unas puritanas, prácticamente que somos, como si estuviéramos enclaustradas en conventos de clausura. Y claro, precisamente desconocen también la idea que durante muchos siglos, como la prostitución ha servido de sostén para Vaticano, para la religión católica, etc., ¿no? Y bueno, supongo que conoceréis del último año, ¿no? Ese intento que hubo de crear el sindicato de prostitutas de otras. Bueno, pues que quede claro una vez más, el abolicionismo, el feminismo no impide el derecho de asociación. Podemos crear cuantas asociaciones queramos. De hecho, por eso existen asociaciones de mujeres que ejercen la prostitución, hasta las que dicen que son libres. Lo que no se pueden crear son sindicatos, porque los sindicatos no son de trabajadores autónomos. Yo, como autónoma, no puedo pertenecer a un sindicato, tengo que ser para eso una trabajadora por cuenta ajena. Entonces, si volvemos a insistir en la idea, si se trabaja por cuenta ajena, es para un tercero, en este caso sería para un proxeneta, el proxenetismo es un delito y por lo tanto es por eso por lo que no puede materializarse, pero no porque las abolicionistas seamos unas palafantas y queramos hacer la vida imposible a las prostitutas y permitamos que no se asocien. No, asociar se pueden asociar. Lo que no pueden crear es un sindicato porque legalmente nuestro marco jurídico lo impide porque el proxenetismo es un delito. Y no es una cuestión de moral, es una cuestión de leyes y de derechos humanos. Si queremos quitar los derechos humanos, pues entonces que las regulacionistas sean tan valientes de decir que les rebala los derechos humanos de 1948, que les rebala la CEDAW y que les rebala todo el marco jurídico, pero que sean valientes de decirlo. Y por otro lado, si analizamos el punto de vista del sistema de producción desde el punto de vista marxista, pues que me digan que otro trabajador tiene el cuerpo como un medio de producción, porque solamente en este caso serían las prostitutas. Esta frase me gustaría reflejarla para estos que critican tanto a las abolicionistas. Sostener que algo está mal con la prostitución no implica un juicio adverso sobre las mujeres que se comprometen a ello. Cuando los socialistas critican el capitalismo, no lo hacen porque menosprecien a los trabajadores, sino porque son los defensores de los trabajadores. Es que por esta regla de tres podemos terminar diciendo que, bueno, que la ley de violencia de género tampoco ha sido muy agresiva porque es que hay mujeres que realmente quieren que la maltraten, porque tú le preguntas a la mujer y ella te dice que quiere a su marido. Es que podemos terminar en este tipo de discurso y podemos terminar permitiendo absolutamente todo tipo de degradación. Esto es lo que yo refería sobre cuando comentan lo de que no escuchamos a las prostitutas, insisto, lo que nos falta es realmente escuchar a las prostitutas que salen de estas redes de trata. Y quería recordar la memoria de la Fiscalía del año 2015, o incluso cómo Mabel Lozano en su libro de Proxeneta cuenta cuando se creó ANELA, ¿no? La Asociación de los Empresarios de los Clubs de Alterne,
cómo llevaban a mujeres bajo amenazas a esos programas de televisión que yo veía de pequeña y que ellas decían que estaban ejerciendo la prostitución porque querían. Pero esas mujeres estaban ahí como si fueran muñequitos, hablando por boca de sus proxenetas porque no tenían otra solución o iban a recibir tal paliza que al día siguiente no lo iban a cortar. Aquí comenta como Fiscalía cómo a partir de la reforma del Código Penal del año 2015 por parte del Partido Popular es aún más complicado mostrar por parte de una mujer que está en manos de un proxeneta. Por lo tanto, ellos prácticamente pues, aplaudieron y a Fiscalía, ¿no?, advierte de que todo eso complica mucho más la lucha contra las redes de trata. Y después, la otra gran frase de el abolicionismo no es feminista porque termina dañando a las mujeres prostitutas. Entonces aquí es cuando salen acordándose de que ahora somos todas. Y bueno, si entendemos el feminismo como la defensa de la igualdad, no tiene ningún sentido que nos acusen a las abolicionistas de que no somos feministas. Pero es que el abolicionismo, a todas estas que se le llenan la boca de llamarnos racistas, de llamarnos transfobas o todo lo que se le apetezca, es lo único que es interseccional, porque es lo único que garantiza a las mujeres más vulnerables, a las mujeres que son más pobres, a las inmigrantes, a las compañeras trans, que tengan opciones de salir de la explotación. El regulacionismo lo único que va a hacer es cavar más en esa fosa y que no logren salir nunca. Y el abolicionismo obviamente es feminista, que no me va a contarnos Gaita, porque la historia del feminismo siempre lo ha sido. Solo la de separar prostitución y trata, estoy convencida de que habréis hablado hoy muchísimo, es absolutamente imposible, porque una se alimenta de otra, ¿no? Como digo aquí, como si me impiden separar a las víctimas de sustancias de drogas o del fraude de los paraísos fiscales, ¿no? Una cosa se alimenta de otra, porque esto es una red criminal y se sostiene. Y de hecho, a mí me hace gracia cuando me preguntan, cuando dicen esto, porque digo, vale, entonces, si hay como algo sí permitido y algo no permitido, el putero cuando va a contratar le suele preguntar a la prostituta, ¿tú eres de víctima de trata o ejerces libremente? Yo no he visto nunca a ningún putero, no me han contado ninguna de estas mujeres que han ejercido la prostitución, no me he preguntado que ninguno de ellos se asegura si ella está sometida si lo ejerce por propia voluntad o si está sometida por parte de un proxeneta. Es una reflexión que no tiene ningún tipo de lógica. Bueno, aquí os ponía alguna serie de reflexiones, ya voy rápido para terminar. Alguna serie de titulares, ahí tenéis el gran Salvini, menos mal que no lo hemos quitado encima, pero bueno, mirad, ¿no?, cómo prefiere legalizar la prostitución a las drogas porque hacer el amor es siempre bueno. Para él la prostitución es hacer el amor. Mentalidad masculina. Otro error, España enfila hacia la prohibición de la prostitución. Ponemos a lo mismo, el error de que el abolicionismo no es prohibicionismo. Aquí, por ejemplo, cuando el líder de la manada dijo que era normal que una mujer quisiera tener sexo con 2 o 3 hombres a los que acaba de conocer, ¿no?, el reflejo de esa educación machista, de la influencia del porno en todo este proceso. O aquí tenéis el tratamiento de esta prostitución como glamour, las sugar babies, ¿no? Oye, que si no te puedes pagar la facultad, mira, que nosotros hacemos recortes sociales, que os quitamos las becas, que si veis complicado estudiar, al niño le ayudamos, pero vosotros podéis meter a putas que lo mejor, y además, mirad la foto, acabas como Pretty Woman, o sea, es magnífico. O, por ejemplo, este tipo de titulares que son muy comunes, ¿no? La manada de Murcia que da libertad y que no hubo violación porque ella era prostituta. Ese es el problema. Ese es el problema, que es que al final a todas, incluso a las prostitutas y a las que no lo somos, nos terminan considerando como tales. Porque la mujer prostituta, cuando hablan mucho de la mujer empoderada y que el regulacionismo va a dar un nuevo estatus a la mujer, no, llevamos siglos y siglos y siglos donde la prostituta es la mujer que está por debajo del hombre, y eso no lo vamos a cambiar, salvo desde una posición abolicionista en la que digamos, ya, pero es que las mujeres no vamos a ser tus putas, las mujeres somos más. Aquí tenéis más titulares, bueno, aquí ponía una serie de soluciones y ya concluyo. Yo recientemente publiqué un libro que era hacia una comunicación feminista, bueno, pues hice una parte de un capítulo que era hacia una comunicación abolicionista, porque creo que era la única manera, ¿no?, de defender de forma sincera los derechos humanos. Y por lo tanto, para mí estos son como los pilares básicos que cualquier profesional de los medios de comunicación y que como ciudadanía tenemos que tener con seguridad y tenemos que tener asumidos a la hora de este tipo de acceder a este tipo de informaciones. Partir siempre de la sistematización de las redes de trata que no nacen de la nada, contar la realidad por muy dura que sea, porque aquí parece que solamente aprendemos a
partir de guantazos y de que realmente nos abran los ojos. Poner siempre el foco en el comprador y en el proxeneta, en la demanda, dejando de fotografías de mujeres de prostitución, vamos a poner la cara de ellos. Y reflejar que la prostitución, insisto, es una cuestión de derechos humanos de la mujer, pero sobre todo contextualizarlo, que de hecho, que si se permite ese regulacionismo, lo único que vamos a profundizar es en la desigualdad hacia la mujer, en la desigualdad de género y en la pobreza hacia las mujeres, porque entonces va a ser una carta blanca en la que todo va a estar permitido y siempre va a ser una solución hacia nosotras. Pues nada más, muchísimas gracias. Bueno, yo quería comentarte, Ana, y comentaros a todas y a todos, que el Ayuntamiento de Sevilla tiene una ordenanza que solamente sanciona al cliente. Lo suyo. Desde el año 2010-2011, pues la mujer es víctima y no la sancionamos. Solamente al cliente, luego también a los empresarios que ponen publicidad en los distintos soportes, los soportes que pongan ellos, porque nosotros en el Ayuntamiento, tanto con urbanismo como con Lipasan y todo eso, hemos conseguido que no haya ni vallas publicitarias ni se publicite en ninguno de los espacios de la ciudad. Bueno, ahora se abre un turno de debate. Si queréis preguntarle algo a Ana, ¿queréis participar? ¿Alguien? Bueno, pues nada, si no queréis preguntar, pues damos por clausurada la jornada. Muchas gracias al personal, a todas las asociaciones, a todas las personas que habéis asistido, al equipo que lo ha organizado, a la delegada, a la directora y a todo el personal que estamos aquí, por supuesto, a la ponente. Gracias.